Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar reaccionando al iceberg del océano explicado. El canal se llama Germán CGB. Tiene 7 millones de vistas, así que si a lo mejor les gustan estos temas, pues seguramente ya lo vieron. Pero yo no he visto nada. Vamos a ver, es un video un poco de terror o va a ir como con ese tinte de suspenso, yo creo. Y vamos a ver qué tal. Vamos a traer el perrito para que no dé tanto miedo. No, de hecho este perrito no, el otro perrito, ahí está. Saludos con todos y sean bienvenidos Ojo. a un nuevo video. Ok. Déjenme presentarles el misterioso iceberg del océano, el cual es un tema lleno de datos curiosos, interesantes, misteriosos y turbios que de seguro alucinarán cuando los conozcan. Alucinarán. Ya saben que si no es mucha molestia, me encantaría que me apoyasen con una suscripción No para te preocupes, hermano. Veremos cómo es el video y al final lo vemos. poder seguir creciendo y traerles más contenido. Ok. Bueno, dicho esto, pónganse cómodos y empecemos con el nivel más superficial, el nivel 1. Buena voz, me gusta, ¿eh? Nivel 1. Olas monstruo. Olas Hasta monstruo. 1995 se creía que las olas gigantescas eran un mito de marineros, pero después de descubrir que, en realidad, las olas de 15 metros sí existen, Oh. se han comenzado a creer los rumores. Da Aunque miedo, ¿eh? Hay videos que a veces están por redes sociales que circulan que dicen, este trabajo te paga $100,000 mensuales o algo así exagerando. Y luego son cruceros, pero ves como todo el mar se te viene encima. Uf, miedo, ¿eh? no se sabe qué historia es Da mucho verídica y cuál miedo. es ficción, lo cierto es que, el famoso faro de Fastnet en Irlanda reportó en 1985 una ola con una altura de 48 metros, que Oh. equivale a un edificio de 14 pisos. ¡Ala! Demostrando Mierda, así qué que locura. las olas monstruos sí existen en la realidad. ¿Qué es esta imagen hecho con un emoji? Hola, monstruo, tsunami en baja calidad todo. Ok. Las medusas. Pero no mostró videos ni nada. Hay mucha evidencia de eso. O sea, no sé si olas monstruo como tal, pero olas así gigantes que ves como el mar te está comiendo y estás en un barco. Me hubiera gustado que lo ejemplifique así visualmente. Como casi todo lo que hay debajo del océano, las medusas son peores de lo que te imaginas. Sus cuerpos son casi todos de agua, no tienen cerebro, ojos ni corazón, ni siquiera son técnicamente peces. La medusa es lo más parecido a un extraterrestre. Es muy raro. De hecho, creo que hay una medusa que es inmortal, ¿no? O sea, de que no puede morir como naturalmente, pero sí por depredadores o algo así. O creo que incluso ni tenía algo así, pero era como inmortal. Han existido por más de Había 500 un tipo. millones de años, simplemente matando al azar, cosas que tocan sus venenosos tentáculos. Y una de las especies más interesantes Dicen es que la es un llamada pulpo. medusa melena de león. Melena Se de trata león. de la medusa más grande que se haya visto, su Qué cuerpo lindo. llega a medir 2,5 metros de diámetro y sus tentáculos Qué locura. Imagínate encontrarte algo así. alcanzan los 30 metros de largo, llegando a pesar toda ella 1/4 de tonelada. Wow. A pesar de que no es la medusa más peligrosa del mundo, en varias ocasiones se ha llegado a comprobar que su picadura puede llegar a ser mortal para los humanos. Encima de que es enorme, es mortal su veneno. Es habitante de Australia, pero al ser de agua fría podemos encontrarla igualmente en el Atlántico Norte. Qué miedo, O sea, independientemente si es mortal o no, te encuentras eso mientras estás buceando y no, te pasa escalofrío por todo el cuerpo así. Oxígeno del planeta. Ver algo tan grande y tan raro, o sea, parece un alien. El Amazonas, así como los bosques y los árboles de los parques, ayudan a limpiar y liberar el oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, las plantas terrestres no son las que mayor oxígeno liberan al planeta, ya que, sin duda, el mar es el verdadero responsable de que vivamos, pues se cree que proporciona el 70% del oxígeno en el planeta. El hundimiento del Titanic. Ok, ¿y eso por qué es un nivel? O sea, eso es como, no pasa nada, ¿no? O sea, porque es como, bueno, son los niveles buenos, supongo, está raro, ¿no? O sea, y ya, y eso es todo. La noche del 14 al 15 de abril de 1912, el hasta entonces barco más grande del mundo, el Titanic, se hundió en aguas del Atlántico Norte tras chocar con un iceberg. Y desde entonces se ha visto envuelto en varios misterios y curiosidades, como por ejemplo, la profecía de su hundimiento. 14 años antes del viaje inaugural del Titanic, Morgan Robertson había escrito una novela llamada El naufragio del Titán. del Titán en 1898. En esa novela se narra la historia del barco más grande del mundo y cómo este terminó hundiéndose luego de chocar con un iceberg. Wow. ¿Te parece familiar? A ver, tampoco es tan, o sea, es una coincidencia también, ¿sí me explico? O sea, que hagas un libro de que se hunde un barco enorme, es como que algo, no sé,
Si me explico, no me parece tan raro. Puede ser coincidencia. Historia ficticia. El barco se llamaba Titán. Bueno, que se llame Titán. También tendríamos que ver cómo es que llamaban a los barcos en ese entonces. Porque no creo que le llamen, no sé, Carmen, ¿sabes? O sea, normalmente si es algo grande, monstruoso, enorme, pues Titán le queda bien, ¿no? Similar al Titanic. ¿Pero se trataba realmente de una profecía o crees que solo fue una coincidencia? Es una coincidencia, sí. Misterios como estos son los que hacen que la historia del Titanic sea uno de los casos más misteriosos ocurridos en el océano. Qué miedo, ¿no? A mí me da mucho miedo imaginarme estar en un crucero. Yo tengo muchas ganas de ir a uno, pero súper corto. Porque siento que es una experiencia que quiero vivir, pues al menos una vez en la vida. Pero no quiero que sea la única y que acabe eso con mi vida tampoco, ¿no? Pero es que te digo, me da un miedo imaginarme estar en el mar, ¿no? Y no sé, no tener nada de tierra. Como que me da miedo. Podría entrar en pánico. No conocemos la vida que hay en ellos. Aunque en tierra continuamente se van descubriendo nuevas especies, en los océanos es completamente distinto. Ya que se dice que el ser humano solo ha conocido una tercera parte de la vida que hay allí, por lo que varios científicos creen que puede haber una gran Me da el virus Kentai, ¿no? En el barco, sí. Bueno, ya puede pasar. Claro, es que al estar... Sí, pues estás aislado de todo el mundo, literal. Lo que ocurra ahí, pasa ahí. Ese es tu mundo en ese momento, hasta que vuelvas del crucero. Esto que está hablando de lo del mar, sí, todos lo saben, ¿no? De tercera parte de la vida que hay allí. Exacto, que por no lo que varios científicos creen que puede haber una gran biodiversidad de animales marinos que no podemos ni siquiera imaginarnos, ni el aspecto que deben tener. Algunos incluso creen que pueden existir animales prehistóricos que eran considerados extintos, como el gran megalodón o el monstruo del lago Ness. Lago Ness, habitando en los puntos más remotos y profundos del océano. La Atlántida. La Atlántida. Según los diálogos de Platón, la Atlántida era una tierra al oeste de las columnas de Hércules, en el océano Atlántico, en algún lugar hacia el exterior del estrecho de Gibraltar. Esa historia, yo me acuerdo que leí un libro de esto de pequeño. Es muy curioso y tengo un poco distorsionada la información por todo lo que se ha visto en ciencia ficción, ¿no? O sea, lo que hablan en películas y tal sobre la ciudad perdida del Atlantis, ¿no? Así. Y ya no sé qué es real y hasta qué punto sí está documentado bien, pues o todo es ficticio. No sé, pero me parece muy interesante también ese tema. Y es algo que puede pasar, ¿no? O sea, porque el mar y todo va cambiando con los años. Entonces, una ciudad que ha estado más abajo y luego fue inundada no me parece algo tan raro. En el océano Atlántico, en algún lugar hacia el exterior del estrecho de Gibraltar. Algo que sea ciencia ficción, sí puede ser algo real. Se dice que tuvo un gran poderío económico, social y militar, y llegó a dominar Europa occidental y el norte de África hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla. En ese momento, una catástrofe sin precedentes hundió la ciudad y todos los ejércitos de los que disponía. La Atlántida fue borrada por completo del mapa y de la historia. Y desde la Edad Media, el mito fue considerado una alegoría, pero a partir del siglo XIX, gracias al romanticismo, comenzaron a surgir hipótesis de que la Atlántida, de hecho, pudo llegar a existir en algún momento, sin embargo aún no existen pruebas que lo comprueben. Yo viví ahí, pero me mudé, mano, en serio. Vamos ahora con el nivel 2. Ok. Me parece curioso, incluso solo hablar de ese tema, sobre la ciudad perdida de Atlántida o el Atlantis o etcétera, se podría investigar mucho, ¿eh? Solo de ese tema en concreto. Triángulo de las Bermudas. Pasamos a nivel 2, el Triángulo de las Bermudas. Se trata de una forma triangular en el océano Atlántico, entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. El Triángulo de las Bermudas es una de las leyendas marinas más conocidas y misteriosas. Es bastante conocido debido a muchos sucesos extraños que se han reportado a lo largo de los años, como desapariciones de barcos y aviones, incluidos varios botes tripulados que desaparecieron sin que nadie emitiera una señal de socorro. La leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaba a 27 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en diciembre de 1945, sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, nada.
La contaminación Y por desde ahí luego hubieron más desapariciones y tal. Según yo, hoy en día ya está más normal ese tema, ¿no? Incluso creo que MrBeast sacó un video o algo así. O sea, como que creo que ya está más normal. Pero no sé, como que nos gusta pensar siempre en una leyenda, ¿no? Un mito así de que no, pasas por ahí, es viaje en el tiempo, o te vas a, no sé, a otra dimensión o cosas así, o te pierdes. O tal vez puede ser algo natural, ¿no? Que pasaba en ese entonces, de que sí se perdían, pues porque habían, no sé, algo en el aire o en el agua. Como sabemos, en los últimos años, los océanos han venido afrontando nefastas consecuencias que la sobreproducción y el consumo masivo de plásticos están Es real, bro, llora el causando, mar. y no solo en muchos No, la animales que habitan contaminación. en el océano, sino que también en animales terrestres que se alimentan de estos. Consecuencias que tarde o temprano también afectará a las personas. Los datos que hasta ahora se tienen, aunque se sabe que están muy por debajo de la realidad, informan que cada año mueren más de 100.000 mamíferos marinos y alrededor de 1 millón de aves a causa del Oh, what, ¿esta imagen es real? A la vez, espero que esto no sea real, ¿no? plástico. A lo mejor es un ejemplo como para concientizar a la gente o algo así. Lo que es peligroso también son los microplásticos, que es lo que no vemos, ¿no? Eso ya vivimos con eso, literal. Además, se estima que unas 700 especies de animales marinos de todo tipo han comido o se han visto atrapados en materiales plásticos y que de continuar esta situación, para No, la 2050, tortuguita. casi todas las especies marinas incluirán plásticos en sus dietas. Y nosotros también, porque comemos eso. Erupciones darnos cuenta. volcánicas. Muchos creen que estas impactantes imágenes de volcanes haciendo erupción no son nada comparadas con lo que sucede bajo los océanos. Ah, Pues ya. ahí tiene lugar la mayoría de las erupciones del planeta. Sin embargo, al erupcionar debajo de los océanos, no puede llegar a afectar directamente a la vida terrestre ni a la vida marina, ya que las condiciones de vida son tan difíciles que casi no existe vida alrededor de estos sitios. Ya. El corazón de la oscuridad. La parte más profunda del océano, esa donde la oscuridad es total y absoluta y en la que la presión no permite la vida tal como la conocemos o imaginamos, se encuentra a 10.923 metros de profundidad. Wow. Se le conoce como el abismo de Challenger y se encuentra en la fosa La fosa de las Marianas. de las Marianas, cerca de las Filipinas. Oh. Una de las partes Qué miedo, ¿no? O sea, tantos mitos, tantas cosas que pueden pasar ahí. Saber que no podemos llegar ni con tecnología, ni no sé qué. O sea, es como que, wow. más oscuras en el océano es la llamada zona de medianoche. Y se refiere a la parte donde la luz del sol ya no puede llegar. Y esta A mí me da un miedo el mar. O sea, el mar sí me da mucho respeto. oscura que no muchas especies pueden vivir ahí. De esta parte del océano sabemos muy poco y tampoco sabemos a ciencia cierta qué criaturas la pueden habitar. Ahí hace stream el Mariana. El animal más grande del océano. Oh. La ballena azul es el animal de mayor tamaño que ha existido en la Tierra y puede llegar a medir 30 metros de longitud y pesar 180 toneladas. Es una locura eso. La lengua de una ballena azul tiene el mismo peso, aproximadamente, que un elefante adulto. Uy, unos taquitos de lengua, como dicen. Recuerden Hubo unos tacos cuando fui a México que comí que no estoy seguro si era de lengua, que me gustaron mucho. O sea, como la textura, estuvo bueno. que la ballena azul no se trata de un pez, sino que es un mamífero. Obviamente no lo haría con la ballena, no es joda, pero me acordé. Por lo que el pez más Un grande ceviche. No, sí, una ballena. Si se puede comer, bueno, hasta si no se puede comer, si llega a una playa equivocada peruana. ¿No vieron lo que pasó con el tiburón este que estaba extinto y no sé qué? Y se lo hicieron ceviche. Ni sabían si era sano o pues si los podía matar o intoxicar. Es que de verdad me dio mucha risa esa noticia, ¿eh? Que se varó el tiburón y lo hicieron ceviche. Ojalá hubiera estado rico al menos. del mundo se trataría del tiburón ballena que puede llegar a medir 12 metros de longitud y pesar más de 20 toneladas. Tsunamis bajo el agua. ¿Tsunamis qué? Las olas más grandes se encuentran bajo el fondo oceánico. Ah. También conocidas como ondas internas, han sido encontradas a 3 millas por debajo Pues es que es diferente a una ola, ¿no? de la superficie y pueden llegar a alcanzar alturas de hasta 250 metros, algo nunca visto en la 250 metros debajo. superficie. ¿Qué? Su misión es mantener en movimiento la columna de agua, ayudando a intercambiar el calor y las partículas. O sea, si llegas por alguna razón por ahí, o sea, ya, ¿no? O sea, fuiste. El océano está lleno de cadáveres. Uy. Se estima que en el océano existen miles, por no decir millones, de cadáveres humanos. Oye, esto es cierto. Nunca me había puesto a pensar en esto.
Y es que si nos ponemos en perspectiva, a lo largo de la historia han habido varias de miles de muertes que se han dado en los océanos, ya sean por accidentes, suicidios, guerras y personas que han desaparecido misteriosamente en el fondo marino. Es verdad, o sea, el océano es tan grande y han pasado tantas catástrofes y eventos ahí, y obviamente está lleno de cuerpos, pues no, obviamente no recientes. Deben haber muchos como esqueletos así de tantos años. Qué locura, sí, ponte en perspectiva, es un montón. Obviamente es muy difícil encontrarlos porque pues el océano es tan grande, pero en general debe haber... ¿Te imaginas hay una zona donde van todos por alguna razón así? No sé. Ya sería muy mito, ¿no? Pero es verdad, está lleno de muertos el mar. Por lo que, el océano podría ser considerado como el cementerio humano más grande del mundo. Sí, de hecho sí, ¿eh? O uno de los más. El Punto Nemo. También Punto Nemo conocido me como suena. el polo de inaccesibilidad del Pacífico, se trata de un punto del océano que se encuentra más alejado de la tierra firme, encontrándose en la parte sur del Océano Pacífico. Esto debido a que el pedazo de tierra firme más cercano se encuentra a nada más que 2.688. Sí, Punto Nemo es eso, ¿no? O sea, la tierra más cercana está tan lejos que pusieron ahí, o sea, ese punto, pues, ¿no? Que es como para que se guíen de que, ok, la tierra más cercana está súper lejos. O sea, es un punto donde no tenemos accesibilidad, pues. Kilómetros de distancia. Y ya luego alrededor de esa afirmación, que imagino que lo hicieron por la ciencia o no, por los avances, ya la gente también como que se asusta, pues como... Imagínate apareces ahí, ¿qué pasaría? Que siempre el ser humano es muy creativo. Imagínate, sacas una obra de que, ¡pum!, spawneas en el punto Nemo y tienes que sobrevivir. Un videojuego, ¡pum!, estás en el punto Nemo. Literal parecería que estuvieras en otro mundo. O para que tengan Ahí está mi primo, ¿qué? idea, las personas que más Yo lo puse ahí, sí está lejos, bro. Ok. que pasan por ese punto son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué? Ok, ese dato me suena también, sí. Como que la persona más cercana son los del espacio. 8 kilómetros de distancia. O para que tengan una idea, las personas que más cerca pasan por ese punto son los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, que se encuentran a 400 kilómetros de distancia del planeta. Hermano, para que te pongas en perspectiva, el ser humano más cercano ahí son los que están en el espacio. Si fuera poco, las agencias espaciales de Rusia, Europa y Japón lo usan como un cementerio espacial. Por lo que más de un centenar de objetos espaciales desmantelados ocupan ese vertedero en el que se encuentran, entre otros, fragmentos de satélites y de la estación espacial. Sigamos bajando. Ok, reto ir nadando al punto Nemo y regresar. Video de MrBeast, de nada por la idea. Ahora vamos a ver el nivel 3. El Kraken. Nivel 3. Oh. Se trata de un monstruo de la mitología escandinava que era caracterizado como un calamar gigante capaz de hundir y devorar barcos. Aunque a día de hoy no hay evidencia acerca de su existencia, lo cierto es que los antiguos navegantes pudieron referirse al calamar gigante que habita en las profundidades de los océanos Pacífico y Atlántico. ¡Qué locura! Estos animales vienen directamente de las profundidades, donde el ser humano apenas ha podido observar. El ejemplar más grande hasta ahora conocido corresponde con el cadáver de una hembra varada en las costas de Nueva Zelanda en 1887 que, según dicen, medía casi 18 metros. Y como dato curioso, sus ojos son enormes, llegando a medir un diámetro de hasta 25 centímetros, las dos manos, por mira. lo que es considerado el animal con los ojos más grandes del mundo. El megalodón. Qué loco la cantidad de mitos que salen de acá. Se trataba de un tiburón gigante que dominaba las profundidades del océano hace más de 3 millones de años. Era una bestia con hileras de colmillos triangulares de 17 centímetros y poseía una longitud promedio de 15 a 18 metros. Recuerden que un gran tiburón blanco de la actualidad mide 5 metros en promedio, por lo que el megalodón le triplicaba en tamaño. El megalodón se caracterizó por ser uno de los depredadores más letales de los mares durante la era prehistórica y la mayoría de científicos el póster de la película. se encuentran extintos. Bien, yo fui a ver esa película, la de Megalodón, con el chico este peladito, no me sé el nombre del actor, una disculpa. Hermano, qué fumada. Hay unas escenas en cámara lenta donde mata al megalodón farmeando ahora que se cree superhéroe y es un humano normal. Una locura. Se llama Jason Statham. Qué locura esa película. Es lo más rápido y furioso que vi en el mar. O sea, farmeaba ahora en cada clip en cámara lenta, la música, no. Y nunca moría. Pero mega mierdón. Unas teorías advierten que podrían estar viviendo aún en las profundidades. No, bueno, a mí me gustó muy palomera, así, ¿no? O sea, desde el océano, como en la fosa de las Marianas. Ojo.
La anomalía del mar Báltico. Se trata de una formación u objeto similar al de un champiñón achatado, de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. Fue descubierto en 2011 por 2 investigadores usando un escaneo de barrido lateral a unos 91 metros de profundidad. ¿What? La extraña forma llevó a muchos a creer que era una especie de nave espacial que se había estrellado o de alguna extraña formación natural. Justo de Star Wars, ¿no? Yo creo. Lo cual, según mi opinión, es poco probable debido a la forma tan peculiar que tiene. Incluso algunos especulan que podría ser algún tipo de tecnología de guerra secreta. ¿Qué? Sonidos inexplicables. No, porque no creo que te dejen acceder a eso, ¿no? Si es como tecnología. Sonidos inexplicables. Existen varios sonidos inexplicables que se han registrado en los últimos años, provenientes del fondo marino. Y 2 de los más populares se llaman The Bloop, que fue escuchado en el Océano Pacífico en el año de 1990. Este arte siempre lo veo y siempre muchos juegos lo replican. Es como un mito ya de la cultura popular. El Bloop. Y La Julia en 1999. Mira, la Julia, la tía Julia. Muchas teorías aseguran Yo como en un restaurante que se llama así, la tía Julia. Que estos sonidos tienen que haber sido hechos por objetos muy grandes o posiblemente criaturas gigantes Ese es el Tuculu, ¿no? ¿Tujulu? Desconocidas. Aunque la mayoría de los científicos creen que provienen de grandes icebergs que raspaban el fondo del océano. Pero nada es seguro. La fobia al océano. Oye, me estás diciendo muchos datos y no me muestras, no me ejemplificas el sonido ni la imagen. O sea, me encantaría. Bueno, es que también hay videos específicos de eso, ¿no? O sea, como del bloop y te muestran el sonido y si te da miedo imaginártelo, o sea. Fobia se trata de un miedo extremo al mar y se centra en las masas de agua que parecen vastas, oscuras, profundas y peligrosas. Miedo al mar. Esta fobia al fondo marino no tiene un origen racional y provoca que quienes lo padecen sufran pánico al estar cerca del océano. Este terror siempre se genera, incluso cuando no existe el más mínimo riesgo de sufrir algo por estar cerca del mar. ¿Saben? Mira, yo pensé que tenía eso, pero la última vez que viajé, bueno, fui a Colombia, ¿no? Fui a un tour en islas y literal me metí al mar a nadar. Yo sé nadar, pero no en mar, pues. Pero eran aguas tan calmadas que parecía piscina. Y estaba cerca corales y pececitos y todo, pero era mar abierto. O sea, una zona donde medía, no sé, 1 metro de profundidad, 1,5 metros máximo. Como, ¿sabes? Ahí. El agua estaba celeste, pues, pero si te ibas un poco más, el mar ya se volvía más azul y ya la profundidad se iba hasta abajo, pues, ¿sí me explico? Y yo pensé que iba a tener miedo y cuando estaba ahí estaba muy normal, pero sí a veces las olas te arrastraban al mar abierto. Entonces tenías que estar nadando constantemente para estar en la zona segura, pues, y no irte al mar abierto. Igual teníamos chalecos y todo, o sea, flotábamos, pero no sé, luego me ponía a pensar... Qué miedo, ¿no? Que venga algo así. Igual, muy exacto, pues, pensar esas cosas. Son pensamientos intrusivos. Intenté disfrutar y ya. Pero sí, entonces me di cuenta que no tengo esa fobia. O sea, le tengo respeto al mar, pero pues sí puedo meterme. De hecho, las personas con esta fobia pueden entrar en pánico incluso con solo imaginar el océano. Lago submarino. Lago submarino. Lago submarino o lago de salmuera es un lago en el fondo del mar, con superficie y bordes distintos del relieve oceánico circundante. Mano, vete One Piece. Y si no te duermes es porque tienes esa fobia. Funciona así. La salmuera, que es más densa y por lo tanto más pesada, salmuera. Está en el fondo del mar, asemejándose así a un lago terrestre. Ah, mira. Pequeñas olas de salmuera chocan contra su costa, también formada por sal y otros minerales. Es precisamente este movimiento el que lleva los minerales al borde, y allí se depositan formando una especie de muro o borde que rodea al lago. Además, sustancias tóxicas se pueden encontrar en algunos lagos de salmuera, como sulfuro de hidrógeno y hasta metano, que matan peces y criaturas marinas que logran entrar en contacto con sus aguas. Esta característica letal ha hecho que los propios exploradores del océano llamen a la formación con los nombres como Pozo de la Desesperación. ¡Qué locura! La ciudad sumergida de Yonaguni. Yonaguni, me suena la canción de Bad Bunny. Es un misterioso e histórico complejo que fue descubierto por casualidad por un monitor de natación al sur de las costas de Japón. Y ha dado lugar a varias teorías sobre su origen, pero hasta ahora es desconocida. Se cree que se hundió en el mar hace 10.000 años, lo que significa que es más antigua que las pirámides de Egipto, perteneciendo a la época prehistórica. ¡Wow! Algunos arqueólogos opinan que durante la época prehistórica, los humanos solo se refugiaban en cuevas por lo que aún no podían construir edificaciones como esta.
Posee una forma piramidal de 50 metros de largo por 20 de ancho, incluso algunos lo han llamado la Atlántida de Japón, y sin duda es uno de los mayores misterios del mar. ¡Qué locura! ¿Cómo pasa el tiempo no ver eso? Lo construyeron los japoneses para pelear contra los estadounidenses. Más en lo profundo, tenemos el nivel 4. Está poniendo interesante, ¿eh? El barco es un templo marino del Minecraft, ¿es cierto? Fantasma CAS-2. Barco fantasma. El CAS-2 fue un barco que zarpó en 2007 de Australia, tripulado por 3 marineros. Días más tarde, fue encontrado a la deriva con el motor todavía funcionando, una computadora portátil encendida y una mesa puesta para cenar. Pero lo realmente extraño era que no se encontró ningún rastro de la tripulación. Varios estudios forenses han especulado sobre lo que le sucedió a los hombres, pero nunca se pudo probar nada, por lo que el caso quedó en un completo misterio. Encontraron el barco y no las personas. Y estaba, no sabieron cómo se cayó o así. Yo he escuchado como leyendas de barcos, como que dicen que no, a lo mejor estaba ebrio y se cayó, ¿no? Y por eso nunca encontraron el cuerpo, porque pues te pierdes en el mar y nadie te va a buscar ahí, ¿no? Pero de ese, no sé si era justo ese caso. De 1968. En 1968, 4 submarinos diferentes desaparecieron inexplicablemente en el mismo año. Estos fueron el estadounidense Scorpion, uno soviético llamado K-129, un submarino francés llamado Minerve y el israelí Dakar. Los dos últimos desaparecieron con solamente 4 días de diferencia. Todavía no se han hallado ninguno de los 4 submarinos, ni siquiera el Minerve, a pesar de que desapareció a 1 hora de su puerto de origen. Por lo que, ¿fue solo una coincidencia que 4 máquinas gigantes sufran desgracias el mismo año, o fue algo más siniestro? Sí, puede ser coincidencia. Igual. La serpiente gigante. Qué peligro estar en un submarino. La tripulación del HMS Deathless, un buque de guerra de la Marina Real Británica, afirmó en 1826 haber observado durante 20 minutos a una serpiente de 30 metros de largo con cabeza de dragón nadando cerca de su barco. Esta no fue la última vez que se observó esta criatura, ya que también fue vista por segunda vez en 1848 por el bergantín estadounidense Daphne, cuya tripulación incluso disparó a la criatura e intentó seguirla sin éxito. ¡Hala! Con un par de huevos. Luego de esos hechos se pensó que lo más probable es que, en realidad, se haya visto una ballena, pero aún no hay nada claro de qué pudo haber sido. Hay tantos avistamientos en el mar también, a la gente le encanta creer en estas cosas, ¿no? A mí también. La isla fantasma. Se trata de una isla llamada Bermeja que se encontró en varios mapas y cartas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Sin embargo, cuando los investigadores fueron a explorar la zona en 2009, la isla había desaparecido misteriosamente. Esta ocurrencia se llama Islas Fantasma y ha sucedido con muchas ubicaciones diferentes. A lo mejor, o el mar... No sé, esto soy completamente ignorante. No sé si el mar sube o la tierra puede bajar o algo así, ¿no? Para que desaparezca. Aunque claro, si llegan ahí, imagino que bajarán un poco, ¿no? Y verán que no hay nada como cerca, entonces, no sé. Se mudó, claro, se paró y se fue, ¿no? Marcados a lo largo de los años. No, pero eso está muy curioso, claro, porque también puede ser por fallos, ¿no? En la cartografía no era perfecta antes. Pero claro, si muchos mapas decían justo una misma isla, raro, a no ser que se copien. Porque antes, para eso tenías que ir a explorarlo, ibas anotando las coordenadas, no sé qué. Entonces, como era imperfecta, a lo mejor era eso, se confundían con otra o algo así. ¿Acaso las islas nunca existieron? ¿Algún gobierno las hizo estallar para sacar algún beneficio o se hundieron bajo el agua? Es posible que nunca lo sepan. ¿Qué es esto? Una calavera debajo de la isla. Así dicen que Estados Unidos la bombardeó, la desapareció un poco para ganar terreno marítimo de México. Claro, es que hay tantos intereses políticos también luego. Lo aplanaron. El tiburón caníbal. En 2003, científicos decidieron poner un dispositivo de seguimiento a un tiburón blanco de 3 metros de longitud para estudiar los cambios de temperatura en el océano. Extrañamente, unos meses después, el dispositivo que grababa la información apareció en la costa. Cuando los investigadores vieron la información se quedaron atónitos. Al parecer, unos 4 meses después de haberle puesto el dispositivo, el tiburón había recorrido unos 579 metros, lo que da a entender que algo lo atacó y devoró. ¿Pero qué podría comerse un gran tiburón blanco de 3 metros? Según algunos científicos, pudo haber sido devorado por otro tiburón blanco, incluso más grande, un tiburón caníbal.
Un puente misterioso. ¡Qué miedo eso! El puente de Rama, o del puente de Adán tal y como a veces es llamado, es una curiosa cadena de bancos de arena y rocas alineados de manera curvilínea que, a poca profundidad bajo el Océano Índico, recorren 29 kilómetros entre la India y Sri Lanka. Durante mucho tiempo se sospechó su existencia y, dado lo complicado que resultaba navegar por la zona algunas veces, se tenía confirmación indirecta de su existencia, pero a día de hoy, con la llegada de las fotografías por satélite, se confirmó la sospecha. En estas tomas desde el espacio, se puede ver claramente una especie de fino cordón de material sólido submarino que une ambas orillas, y a lo largo de la historia se ha encontrado envuelto en misterio y mitología con respecto a su construcción. Ah, qué interesante. Esto también puede ser natural, ¿no? Pueden ser coincidencias, pero sería muy loco pensar que se construyó hace muchas civilizaciones, ¿no? Y quedó rastro todavía. Las zonas muertas son grandes extensiones de agua que contienen muy poco o nada de oxígeno. Yo lo hice, mano, andaba aburrido. Se las llama muertas porque son muy pocos los organismos que pueden sobrevivir allí. La mayor parte de los animales que terminan en estos parches acaban sofocándose y mueren. Si bien zonas de poco oxígeno ocurren naturalmente en el océano, el problema es la medida en que se han expandido desde 1950. Los niveles bajos de oxígeno hacen que los animales crezcan menos, tengan problemas reproductivos y enfermedades. ¿Pero a qué se debe la expansión de las zonas muertas? El cambio climático, producto de la actividad humana, es el principal responsable sobre todo en aguas abiertas. Otra vez nosotros. Como las aguas cálidas tienen menos oxígeno, a medida que las aguas superficiales se calientan, el oxígeno tiene más dificultad para llegar a las profundidades del océano. Sí, tenemos la culpa. El nivel más profundo. Nivel 5. Ok, por favor, sácame a tu bulo, el Kraken, todo acá, ¿no? ¿O qué? Mar del Diablo. El Mar del Diablo es una región del Pacífico alrededor de la isla Miyako, aproximadamente a 100 kilómetros del sur de Tokio. Es también conocido como el Triángulo del Dragón o el Triángulo del Diablo, y según las antiguas leyendas japonesas, este mar es un lugar donde el tiempo se encuentra detenido. Mira. Es uno de los 12 vórtices viles. ¿Te parece a lo que hablaban de la isla del Triángulo de las Bermudas? A lo mejor los confundimos, ¿no? Del mundo. Por cierto, los vórtices viles del océano son 12 supuestos lugares en el mundo donde suceden desapariciones inexplicables. En este lugar, se dice que los aviones caen del cielo como pájaros y grandes depósitos de metano causan explosiones de gas. También es donde Estados Unidos, misteriosamente, perdió más de 20 submarinos durante la Segunda Guerra Mundial y barcos que eran 2 veces más grandes que el Titanic. O sea, ya si pierdes uno para, ¿no? ¿Por qué sigues enviando? La desaparición del navegante Isidoro Arias. Al estar investigando, uno de los casos que más me impactó fue la extraña desaparición de Isidoro Arias. Isidoro Arias era un malagueño de 52 años que partió de Benalmádena, Málaga, España, en octubre de 2001 para dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su velero isleño. Casi lo había conseguido y volvía ya. Oye, metas, Imagínate tener dinero, ir en tu barquito a aventuras, ya estás retirado y dices, ¿sabes qué? Voy a recorrer el mundo en mi barco. Y se va. O sea, un poco jugado y miedo a hacerlo solo también, ¿no? O sea, mínimo con alguien. Pero increíble, es como libre albedrío, ahí va la aventura. A bordo de su velero isleño. Casi lo había conseguido y volvía ya a España cuando, en marzo de 2003, dejó de responder a las llamadas telefónicas de su familia. Por lo que un equipo de navegantes fue a su rescate, pero cuando encontraron su bote, se dieron cuenta de que el único tripulante había desaparecido sin dejar rastro. Lo más turbio y perturbador fue que en sus últimas comunicaciones afirmó ver extraños seres que subían a bordo de su embarcación, pero ¿de qué seres se trataba? Sea cierto o no, mucho se dijo sobre esto en la prensa de aquellos años, e incluso se habló de que podría haber contraído malaria y ésta estuviese ya en fase muy avanzada, haciéndole ver cosas que no eran reales. Que le hacían ver cosas que no es real, encima estás en el mar, tú mismo te psicoseas, no, vienen bichos por mí, no sé qué. Siempre se le intenta buscar como la explicación científica, pero también se presta mucho para mitos, ¿no? O sea, que justo en el mar y vea cosas. También ir solo te puedes volver loco, o sea, tiene que estar hablando constantemente con gente o algo, porque estar solo te vuelve loco, encima en el mar, sin nada de estímulos así, o sea, uff. El camino de Bimini. Muchos aseguran
que de hecho se trata de un camino hacia la Atlántida. Se encuentra a 10 metros de profundidad en un área cercana a la isla Bimini, a 80 kilómetros al este de Miami. Fue descubierto por el buceador Manson Valentine en el año de 1969. Existen muchas teorías en cuanto a su origen y función. Algunas dicen que se trata, simplemente, de formaciones naturales, mientras otros afirman que se trata de un camino a la legendaria Atlántida, o incluso, que es una construcción realizada por seres de otro planeta. Un poco más pixeleada si quieres. Macropina microstoma. Creo que es natural eso. Se trata del animal más terrorífico del océano. Conocido también como pez cabeza transparente o pez duende, es reconocible por su cabeza transparente en oposición a la opacidad del resto del cuerpo y vive entre los 600 y 800 metros de profundidad. Los dos orificios oscuros sobre la boca son sus conductos olfativos, mientras que los ojos son las dos esferas de color verde que se ven en el interior del cráneo transparente. Dispone de unos ojos tubulares, muy sensibles a la luz. Este hecho le permite ampliar el limitado campo de visión propio de los ojos tubulares y fijarse en potenciales presas o enfocar hacia adelante para ver lo que está comiendo. Pero para poder moverlos en todas direcciones se necesita que el cráneo sea transparente, siendo esta su peculiar característica. Ambos ojos pueden rotar, literalmente, dentro del cráneo y permiten al pez observar lo que sucede por encima de él, de frente y a ambos lados. 360 casi ese tipo. Oye, qué locura la evolución, ¿eh? Es un montón eso, no lo conocía. Lago Vostok. Un cevichito con ese pez no creo que sea rico. Se trata de un lago situado bajo la superficie de la Antártida, pero que sin embargo no está congelado y en cuyas aguas podrían habitar microorganismos como bacterias y algas de los que, pese a las investigaciones, se sabe poco. Se piensa que el lago quedó cubierto y sellado por el hielo hace unos 15 millones de años, por lo que el agua que contiene es muy antigua, y desde entonces su ecosistema ha evolucionado aislada e independiente de la vida del resto del planeta. Como en la era del hielo, la película. Hay diferentes Se quedó en el tiempo. Opiniones en cuanto a qué clase de organismos podría existir en ese ambiente extraño. Incluso hay quienes teorizan que podrían habitar animales prehistóricos, y otros dicen que pueden habitar microorganismos como virus y bacterias con propiedades nunca antes vistas y que podrían ocasionar pandemias y enfermedades desconocidas si llegasen a liberarse a la superficie. Claro, si no, es mejor no jugar con eso, chicos. Déjenlo ahí, o sea, algún día lo sabremos. El Ningen. ¿El qué? Se trata de una criatura colosal que fue vista por los pescadores del Pacífico en la década de 1990. Pescadores profesionales estaban sorprendidos por el tamaño de este monstruo y aún más sorprendidos por la forma claramente humanoide de esta bestia. ¿Qué? Según los informes, el Ningen es una criatura que mide entre 18 y 27 metros de largo y es descrita como una gigantesca criatura parecida a una ballena, con una piel suave, forma pálida y con una cabeza, un torso y los apéndices de un ser humano. ¿Qué? El barco fantasma Mary Celeste. No puedes soltarme eso y no sacar más información. O sea, voy a buscar más de esa cosa. Es uno de los casos Ningen. Y ahora Mary. Que sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mar. Parece un alien. Básicamente nos cuenta que se trataba de una embarcación comercial que zarpó el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York con más de 1.700 barriles de alcohol hacia Génova, Italia. Pero misteriosamente un mes más tarde fue encontrado flotando a la deriva en medio del estrecho de Gibraltar. Al momento que lo encontraron descubrieron que tanto el capitán del navío, Benjamin Briggs, así como su tripulación habían desaparecido misteriosamente. No había signos de ataques y toda la carga del barco aún estaba a bordo, pero su único bote salvavidas estaba desaparecido. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono. Nunca se encontró el rastro del capitán Benjamin Briggs, ni de los demás tripulantes. No, pues igual si cayeron al mar o algo así, o sea, lo que siempre se me ocurre es eso, ¿no? O sea, se emborrachan, se caen al mar todos y ya nadie los encuentra y obviamente no hay... Bueno, es que al menos quedaría la botella o algo, ¿no? Al menos que se caiga con todo y botella, no sé. ¡Ojo! El Tuculu. En el 2019, un fósil de una criatura muy extraña fue encontrado en Herefordshire, Reino Unido. Se estima que tienen 430 millones de años de antigüedad y que poseía una especie de 45 tentáculos blindados, lo que hizo pensar que se trataba
De hecho, del Tulu, una criatura mitológica del tamaño de una montaña que habita en las profundidades. Pero a diferencia de que este apenas era del tamaño de una araña. Sin embargo, los científicos decidieron nombrar a la criatura como Soyacina Tulu y que de hecho y sí le dieron similitud. Es un pariente de los invertebrados conocidos como pepinos de mar. Le sacaron todo el aura, ¿qué es eso? Y bueno, si han llegado hasta aquí quisiera darles las gracias por ver mi contenido. Buen video, me gustó. Adiós. Cumplidor, pero sí me faltó que me pongas clips, los sonidos, ¿sabes? Como que pasó muy rápido, pero claro, imagino que si haces eso demora mucho más el video. Miren, Ningen, todo sobre el Ningen en la Antártida, horror analógico, el mítico Ningen. Pero sí se ve como que tiene manos, ¿no? Y claro, luego la gente ya le hizo como fan arts, por así decirlo, ¿sabes? Mira, ¿qué es eso? Luego la gente ya le hace animaciones y todo. Qué raro. Oye, interesante. Quisiera ver otro más largo, quizás otro día, si les gusta. A mí estos temas me encantan, o sea, sí sea por tontear, por chismear, por darnos miedo, o sea, sé que no estamos viendo algo oficial, pues, si me explico, algo súper científico, pero está divertido de vez en cuando como creer en mitologías o cosas que pueden pasar, te hace sentir como que sirve de distracción, ¿sabes? A mí me gusta. Todo eso que son las historias o mitos o leyendas, ¿cómo se dicen? Del terror. Ay, hay un tipo de terror del mar. Tiene su nombre, no me sale ahorita cómo se llama específicamente, pero me gusta bastante. El mar es un lugar muy misterioso. Es el de Ben 10. A mí me da miedo. Sí, pero está cool porque te ayuda a distraerte, ¿sabes? Si te da miedo significa que estás inmersivo en la historia que te están contando, sea real o no, o sea un dato inventado, ¿sí me explico? Pero al menos te saca y te empiezas a imaginar cosas. Y está cool eso, dejar un poco libre la imaginación, ¿sabes?